Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traemos varias informaciones muy importantes, entre ellas una de última hora, donde han declarado estado de emergencia en Haití, el país que está al borde de una guerra entre las tropas de Kenia y las bandas haitianas. Pero antes de pasar con los detalles de por qué Haití está en estado de emergencia y sobre la guerra que se está armando con los policías, vamos a ver el siguiente video, donde podremos observar cómo dos abogadas se jalan las greñas, como decimos en buen dominicano, en pleno Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, como si se tratara un ring de boxeo. Estas dos mujeres, en vez de pelear sus casos frente a un juez, decidieron hacerlo fuera y por sus propias manos. Veamos el video. Señores, ¿qué es lo que está pasando aquí? Díganme. El celular de ella. ¿Qué fue lo que pasó, mi amiga? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Permiso. Dime. Toma. Dime. Mira a las dos que... Vamos a ver cuál es la guerra que está pasando en Haití con los policías kenianos y las bandas, pero déjame explicarle el contexto del video de las abogadas para que entiendan por qué se estaban jalando las greñas. Pues resulta que las abogadas Yesenia Dipitón y Johanny Linares, protagonistas de este hecho, empezaron la disputa por desacuerdos relacionados con sus respectivos clientes, lo cual, como pudieron ver, culminó en un enfrentamiento físico entre las abogadas. Pero ahora sí, vamos con la noticia central de este video. El primer ministro de Haití, Gary Conil, anunció en un discurso a la nación este miércoles que declaró el estado de emergencia en los 14 municipios del país bajo la influencia de las poderosas bandas armadas, con miras a enfrentar a estos grupos y restablecer la seguridad nacional. Pero, ¿por qué el estado de emergencia? Pues porque ya los policías de Kenia comenzaron a enfrentarse con las bandas haitianas, lo que posiblemente va a desatar una cadena de enfrentamientos en los próximos días en todo el país de Haití, y obviamente el gobierno de ese país se está preparando con antelación. Escuchemos. Miren, ¿qué está pasando en Haití? Vamos a hacer una actualización sobre lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera, en la parte oeste de la isla Hispaniola. El primer ministro Gary Conil acaba de decretar el estado de emergencia para los próximos 14 días, con la finalidad de aplicar medidas o disposiciones adicionales para combatir a las pandillas armadas en los distintos territorios de Haití, principalmente en la capital Puerto Príncipe. ¿Qué ha pasado? Que además de Puerto Príncipe, hay 14 municipios del país que estarán bajo este estado de emergencia para enfrentar a estas poderosas bandas armadas que han seguido sembrando el terror, el desasosiego, la violencia, secuestros, la extorsión, el chantaje en territorio haitiano. Amén de la llegada de las fuerzas de apoyo a la seguridad internacional en Haití, keniana, más que en la víspera de esta semana llegó otro contingente militar policial keniano compuesto por 200 nuevos oficiales de la milicia keniana. Y esto se incorpora a los ya 400 que habían llegado a mediados del pasado mes de junio. Ya tienen 600, tienen nuevos equipos
que fueron enviados por Estados Unidos y Canadá. Entonces ahora, en una jugada estratégica, el primer ministro Gary Conille acaba de decretar este estado de excepción o estado de emergencia con la finalidad de que puedan actuar con mayor eficacia y además solicitar la colaboración de la población. ¿Qué implica este estado de emergencia? Dentro de estas medidas adicionales, habrán horarios específicos que los ciudadanos ya no deberán estar en las calles de Haití. Y esto, según el propio gobierno haitiano y la primatura de Gary Conille, va a facilitar o va a viabilizar lo que será estas acciones de intensificación de combate a las pandillas armadas. Entonces, Conille ha hecho un llamado, además, a la Policía Nacional de Haití y a las fuerzas de Kenia a desplegarse gradualmente y recuperar las zonas controladas por las pandillas. Destaca además la necesidad de trabajar en la independencia de la justicia y en la lucha contra la corrupción, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados por igual ante la ley. Aquí hago un paréntesis en esto de la lucha anticorrupción que hace referencia a Gary Conille. Ustedes saben qué hay detrás de esas declaraciones, según nuestras fuentes haitianas, que podría desatarse en los próximos días una cacería en contra de exministros del ex primer ministro Ariel Henry, o sea, de la administración de Ariel Henry. Estos exministros están en la mira de la unidad anticorrupción, que es una dependencia del gobierno haitiano. Ha dicho esta fuente nuestra que la unidad anticorrupción está investigando a 5 exministros de la administración del primer ministro Ariel Henry. Y si hay investigaciones sobre ministros del gobierno anterior. ¿Cuáles son los exministros que están siendo investigados por la unidad anticorrupción de Haití? Se lo revelo aquí en exclusiva en Una Nueva Mañana. El exministro de Asuntos Sociales, el exministro del Interior, el exdirector de Migración de Haití, el exministro de Asuntos Exteriores de Haití, porque según las fuentes también nuestras en Haití, ha habido corrupción en el servicio exterior de Haití y esto se ha llevado de paro a más de 100 diplomáticos de Haití, incluyendo los representantes diplomáticos que tenía Haití en la República Dominicana. Aquí vimos que fue designada una nueva encargada de negocios, nuevos cónsules, también en Estados Unidos, en Francia, ante la UNESCO y en otros estamentos más. O sea que esto prácticamente también se convierte en una persecución en contra de ex ministros, o sea, una persecución judicial en contra de ex funcionarios de la gestión de Ariel Henry. Dominique Dupuy, que era la embajadora hasta el mes pasado de Haití ante la UNESCO en París, asumió el cargo de ministra de Asuntos Exteriores y Asuntos Religiosos de Haití. Es uno de los ministerios más poderosos de Haití, porque él es el que maneja la política exterior o desde donde se traza las directrices de todo el servicio exterior. ¿Quién pidió esta investigación en el servicio exterior? La propia ministra de Asuntos Exteriores y Asuntos Religiosos, Dominique Dupuy, que pidió a la Unidad Anticorrupción de Haití que investigue a las distintas embajadas de Haití en el exterior, los consulados y también algunos funcionarios diplomáticos que sirven internamente en Haití. Entonces, ahora ya ha comenzado este proceso investigativo que implica a estos representantes en el extranjero durante el periodo de los últimos 3 años y medio, desde el 2021 hasta el 2024. O sea, le van a dar para atrás a todo eso porque hay muchas denuncias de corrupción, de irregularidades en que habría incurrido estos funcionarios del servicio exterior, desde venta de visados irregulares, cobros irregulares, supuestos actos de abusos, de acoso, de supuesta también agresión y violación sexual
en algunas representaciones diplomáticas de Haití en el exterior. O sea, son numerosas las denuncias que ha hecho ahora la actual ministra de Asuntos Exteriores de Haití, Dominique Dupuy. Entonces, tienen en el ojo, tienen en la mira a estos exfuncionarios de Ariel Henry y también una parte de exfuncionarios de la misma gestión del asesinado presidente Jovenel Moïse. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que paralelamente con este despliegue de la misión internacional de apoyo a la seguridad en Haití, más que está integrada por estos soldados y policías kenianos, se va a trabajar en todas las direcciones. Hay una reforma tributaria en curso o una reforma fiscal en curso en Haití que se está discutiendo también y que se podría poner en marcha en las próximas semanas. Está también el primer ministro Gary Conille ha anunciado una reforma en lo que tiene que ver con la parte estatal, o sea que está dando pasos importantes conjuntamente con el Consejo Provisional Presidencial de Transición, que hace 2 semanas le enmendó la plana y parece que ya las relaciones se caldearon, los ánimos se caldearon, se bajaron las aguas a su nivel porque no se ha vuelto a aflorar ningún tipo de diferencias, o al menos la están manejando las diferencias de criterios existentes entre el Consejo Provisional de Transición de Haití y la primatura, la oficina del primer ministro, que es el brazo operativo de las decisiones del gobierno en el territorio haitiano. Mientras tanto, vamos a dar seguimiento a ver qué pasa con esto. Parece ser que Gary Conille no está dispuesto a ceder ante la petición que le hiciera el líder pandillero Jimmy Cherizier Barbecue de la coalición Vivir Juntos, que representa, en él están representados las voces de otros destacados y connotados líderes pandilleros haitianos como Vitel Home, como Lamo Sanyu, como Johnson Iso André, como el pandillero representante de Tilapli, y también algunos agentes políticos que han apoyado y han fomentado el auge de las pandillas en Haití. Se vincula o se sindica al propio expresidente Michel Martelly como uno de los partícipes que ha apoyado el crecimiento y el auge de las bandas en territorio haitiano. Entonces, nosotros revelábamos la semana pasada que Wyclef Jean, que es uno de los raperos más destacados de Haití en el ámbito internacional, está pretendiendo servir como mediador, porque una de las condiciones que pusieron estos jefes de bandas es que quien vaya a mediar en este diálogo que ellos están pidiendo al gobierno haitiano sea una persona que viva en el exterior, o sea alguien que represente a la diáspora haitiana, y Wyclef Jean se ofreció. Lo único que este diálogo no ha podido ser materializado, no se ha podido llevar a cabo porque Gary Conille está negado. Y los sectores externos que están presionando a Haití, como la ONU, como la OEA y otros agentes internacionales, para que no ceda ante este llamamiento de diálogo que han hecho las pandillas haitianas con Jimmy Cherizier Barbecue a la cabeza. La respuesta ha sido, ante la segunda solicitud de deponer las armas o del llamamiento a diálogo de Jimmy Cherizier Barbecue a Gary Conille, la respuesta ha sido la declaratoria de un estado de emergencia de los próximos 14 días. Para 14 municipios. O los 14 municipios, pero contempla los próximos días de manera escalonada. O sea que esto evidentemente es una idea o es un mecanismo que va a utilizar el gobierno haitiano y la primatura para hacer efectivo el despliegue de la misión keniana en territorio haitiano con unidades de la policía, de agentes SWAT y de la unidad especializada antipandillas en Haití, que ya han comenzado a patrullar los barrios de manera puntual. Vargavila, yo he escuchado todo el tiempo, constantemente, que el caos que hay en Haití está prácticamente en Puerto Príncipe y que el resto del país funciona de manera normal dentro de lo que cabe. Ahora que Gary Conille pone en estado de emergencia 14 municipios, ¿eso significa que ya las bandas se han expandido y ya hay otras zonas que se vive el mismo infierno que se vive en Puerto Príncipe? ¿O por qué toman esta decisión? Mira, esta decisión se toma dada
las dificultades que existen en el territorio, principalmente en la capital haitiana, Puerto Príncipe, para identificar a los miembros de pandillas. Porque tú te vas a un barrio como del MAS 18 o del MAS 33, que está en la zona baja, está en zonas vulnerables de Haití, pero te vas al barrio Les Salines, que está muy cerca del principal puerto de Puerto Príncipe, o la terminal petrolera, y ahí, que es donde prácticamente ha tenido su centro de operaciones estructuradas la pandilla de Jimmy Cherisier Barbecue, la del G9, y ahora con su coalición de Vivir Juntos, es difícil tú identificar muchas veces a alguno de estos pandilleros, porque se pueden camuflar, se pueden disfrazar de gente buena. Niños que han sido reclutados, también menores de edad, para enlistarlo en estas pandillas. Entonces, dada esas limitantes, dada esa dificultad para identificarlos en el terreno, entonces se han adoptado este tipo de medidas adicionales. Pero hay comunas como Coadebuquet, por ejemplo, que ahí opera una de las pandillas más peligrosas de Haití, la 400 Mabozó. Prácticamente ahí han sido incendiadas todas las oficinas estatales, han sido destruidas. La comisaría de policía, que actualmente no hay comisaría de policía en Coadebuquet. Los patrullajes que se están haciendo son de manera puntual, son de manera aleatoria, pero ahí eso lo quemaron en 2 ocasiones y no lo han vuelto a reconstruir. Pero tienes también el juzgado de judicial de Coadebuquet, el ayuntamiento, también han sido destruidos. Entonces ahí prácticamente han establecido su propia estructura, esta pandilla 400 Mabozó, y este es uno de los grandes retos y desafíos que tiene esta misión keniana en suelo haitiano, conjuntamente con la policía haitiana, para recuperar ese terreno perdido, porque es una comunidad muy importante, la de Coadebuquet, que está ubicada al sur de Haití, bastante cerca de la frontera norte con de la frontera sur con la República Dominicana, colindante con Malpaz, por Jimaní Independencia. Y con esa gente, con esas 200 personas adicionales que llegaron de Kenia a Vargavila, pues yo sigo encontrando que es poco, porque no hay ejército en Haití. La ¿no? misión general inicial son 1.500, 1.500 de los cuales han llegado hasta el momento 600. Okay. O sea, no ha llegado ni siquiera a la mitad. La mitad entonces serían unos 800. Según 800 tu fuente, pero ¿se ha logrado algo con los que han llegado? Exacto. ¿Y ¿pacificaron alguna zona? Hasta el momento, visiblemente, y según incluso imágenes que hemos recibido desde allá, ya se han producido algunos enfrentamientos en las últimas 48 horas, en zonas como del MAS 18, del MAS 33, en zonas como el de Salín, también en zonas como City Soleil, que son de los barrios, de los territorios que más han estado sitiados por las pandillas, y de acuerdo a los informes de los servicios de inteligencia, porque esta misión keniana también tiene su propio servicio de inteligencia para dar seguimiento y obtener informaciones que le permita a ellos tener éxito en el despliegue de esta misión keniana. Las informaciones que hay, y aquí tengo algunos videos que también me están llegando desde Puerto Príncipe, es que ya se han producido algunos enfrentamientos titánicos entre los jefes de pandillas, entre las pandillas y los soldados kenianos. Aquí voy a compartir con producción estos videos que nos acaban de llegar, que son exclusivos de lo que está pasando ahora mismo en Puerto Príncipe, donde se escuchan ya tiroteos y todo eso en puntos específicos de la capital haitiana, Puerto Príncipe, a raíz de la incursión de esta misión keniana en estos barrios. Otra cosa, Vargavila, me imagino que no hay una fecha límite para dar término a la misión, porque como la situación es grave, es caótica, no están todos los recursos que se necesitarían para hacerlo de manera más rápida. Me imagino que esto es hasta que se termine o se erradiquen las pandillas. Claro. Efectivamente, Nelson y Yamel, no se ha especificado el límite de tiempo para la incursión o el despliegue de estas fuerzas kenianas en territorio haitiano, porque ellos van con una misión expresa, que es de recuperar el territorio perdido.
rescatar y también controlar lo que ha sido esta situación de violencia generalizada y la inestabilidad que eso ha conllevado y que ha provocado en suelo haitiano, principalmente la capital. En la capital es que están todas las oficinas simbólicas, desde el palacio, que fue reconstruido un palacio provisional detrás del palacio original a raíz del derrumbe del terremoto del 2010. Miren, esas son imágenes que nos están llegando desde allá, desde Puerto Príncipe, donde ya se ha producido la incursión de la fuerza keniana. Ese en el barrio de Del Mas 18, que se está desarrollando actualmente esta incursión, y ahí se han producido estos enfrentamientos. Fíjate que el toque de queda, como se le conoce, o el estado de emergencia que ha declarado el primer ministro Gary Conil, deja las calles vacías. Ahí estamos observando que las calles periféricas de esa zona donde se está produciendo ese despliegue de esa fuerza keniana están prácticamente vacías, y esta es una de las medidas también con la finalidad de que no se ponga en juego la vida de civiles que no tienen nada que ver, que no tienen vela en ese entierro. Pero es un ambiente de mucha dificultad, de muchos retos y de grandes desafíos para identificar a los miembros de cada una de las pandillas. ¿Y los autores intelectuales de los que financian a estos asesinos y criminales, estos pandilleros? Ese es uno de los temas que afloró en el último Consejo de Seguridad de la ONU, que vimos que incluso el canciller nuestro, Roberto Álvarez, hacía énfasis especial en esto, de que conjuntamente con estas medidas de enviar fuerzas internacionales a Haití a apoyar la reconstrucción y las labores de pacificación y de restablecimiento de la seguridad, concomitantemente con esto había también que pensar en sancionar, en identificar y sancionar a los responsables intelectuales, a los que se han dedicado a financiar y apoyar a través del envío de armas, a través del envío de recursos económicos también internacionales para estas pandillas. Recientemente, aquí mismo en el puesto de Carrizal de Elías Piña, incautaron más de 5.000 municiones que iban a ser introducidas al territorio haitiano, por aquí, por la República Dominicana. No se ha dado mayores detalles, esa es una información que le doy porque la manejamos, pero estas municiones estaban todas en cajas y eran de armas de alto calibre. Yo te voy a hacer una pregunta directamente, María Vila. ¿Hay dominicanos involucrados en el tema de las pandillas en Haití? No se descarta. No se descarta No se descarta, no se puede descartar porque si aquí hay muchos empresarios haitianos, hay una casta empresarial haitiana y también emprendedora que, si bien es cierto que han venido aquí a trabajar de manera honrada, pero no se descarta que existan vínculos, nexos de algunas personas, algunos de esos representantes pudientes de Haití que viven aquí, que puedan tener nexos y puedan estar apoyando desde aquí a alguna de estas pandillas. Bueno, terrible lo que pasa con la violencia política en Haití y ver que es un cuento de nunca acabar. Uno mira las calles y es como, estando aquí en Santo Domingo, y parece surrealista, Vargas Vila, las imágenes que tú pasaste, porque si estuviéramos mirando Nigeria, Kenia, esos países africanos pobres. Así es. Y si estamos hablando que es después de Dajabón ahí en la frontera, esa es la realidad que se vive en las calles de Puerto Príncipe. La verdad, muy lamentable. Lamentable, y esperemos que más adelante salga algún tipo de reporte de qué han hecho, como bien preguntábamos Nelson y yo, este despliegue de las fuerzas kenianas, porque ya que la enviaron, ¿verdad? Se supone que tenemos que recibir un buen feedback, una retroalimentación de lo positivo que están haciendo allá. Pero debo decir, antes de ir a la pausa, que es muy rápido para evaluar No, por eso dije más adelante. Claro, adelante. Efectivamente, para evaluar resultados del despliegue de esta misión internacional keniana en territorio haitiano. La República Dominicana, en el caso particular nuestro, tiene que seguir haciendo lo que se ha estado haciendo con mayor énfasis en el reforzamiento de nuestras fronteras. Veo que la comandancia del ejército, la comandancia general del ejército, el mayor general Carlos Onofre Fernández, está llevando a cabo un programa de reforzamiento y de remozamiento
de las estructuras militares, principalmente las que están ubicadas en la zona fronteriza. Inauguró o reinauguró la fortaleza de Dajabón, Beler, del comando del 10º Batallón. Reinauguró también la fortaleza en la zona sur. Y esto es importante porque evidentemente que esto mejora las condiciones de los militares, de nuestros soldados que están desplegados en la franja fronteriza, salvaguardando y garantizando la defensa de la soberanía y de la nación ante lo que está pasando con el ambiente de anarquía al otro lado de la frontera.